Trae de vuelta los cargos por traición. Comienza a cancelar ciudadanías. Deja de disculparte por tu superioridad política y tecnológica. Enfrenta esta amenaza interna tal como lo haces con la amenaza externa de Putin. Comienza a legislar e implementar estas nuevas leyes o, de lo contrario, la verdadera extrema derecha controlará la narrativa y tomará estos pasos que acabo de mencionar. Cuando era niño en Pakistán, vi a muchos intelectuales pakistaníes que intentaron educar a su propio pueblo. Solían decir que Occidente no es responsable de nuestros fracasos. No es culpa de Occidente que nuestros países sean corruptos, que no sepamos construir puentes o que no sepamos fabricar automóviles y otros productos de alta tecnología. Sí, fuimos colonizados, pero eso fue hace 75 años. Hemos tenido mucho tiempo para construir nuestros propios países. Y lo más importante, digamos que Occidente conspira contra nosotros, entonces es una vergüenza para nosotros seguir cayendo en sus conspiraciones mientras no podemos conspirar contra ellos. Estos son algunos pensamientos del famoso intelectual pakistaní Hassan Nizar. Parece que la gente de Pakistán no tomó ninguno de sus consejos excepto el último que acabo de mencionar. Sí, no mejoramos en ciencia y tecnología, ni mejoramos nuestros registros de derechos humanos, ni establecimos sistemas políticos fuertes, ni fortalecimos nuestras instituciones democráticas. No mejoramos en nada. Pero sí escuchamos su consejo sobre conspirar contra Occidente en respuesta a sus supuestas conspiraciones. Fue un proyecto largo que abarcó varias generaciones, o al menos 30 a 40 años. Enviamos cientos de miles de inmigrantes al Occidente. Esos inmigrantes inicialmente estaban agradecidos por las nuevas vidas que les dio el Occidente. Criaron a sus familias allí, quienes se beneficiaron aún más de las instalaciones occidentales. Se convirtieron en médicos, ingenieros y empresarios y se volvieron igual que el hombre blanco. Pero no del todo. Dejaron atrás sus países del tercer mundo, pero su mentalidad del tercer mundo, y el odio hacia Occidente persistió. Occidente, sin darse cuenta o por pereza, diseñó su demografía y por ende su propia perdición. Este experimento social en ingeniería demográfica nunca se había realizado a tal escala antes. Inicialmente, en los 80 y 90, la admisión de inmigrantes fue muy cuidadosa y a una escala tan pequeña que sus efectos adversos no se notaron y no podían ser notados. Teníamos algunos médicos musulmanes y trabajadores baratos, pero nada significativo. Y como dije anteriormente, la primera generación de inmigrantes estaba algo agradecida. No dominaban el idioma de sus nuevos países adoptivos tan bien como los nativos. A pesar de las dificultades y el racismo que enfrentaron, lucharon para superarlos. Las personas blancas también estaban cambiando al mismo tiempo. Estaban dejando atrás su complejo de superioridad racial y comenzando a aceptar a personas de otras culturas. Las cosas iban por buen camino. Y déjame decirte, hay muchas historias de éxito, de personas que vienen de otras culturas y se integran completamente en la sociedad occidental. Muchos chinos, vietnamitas o indios de segunda o tercera generación no están divididos en sus lealtades. Hasta donde yo sé, no existen sociedades paralelas chinas o indias funcionando en el Reino Unido o América. Solo tenemos los elementos buenos e inofensivos de sus culturas, como el Año Nuevo chino o Diwali. No hay demandas para tribunales chinos especiales o tribunales hindúes. Sí, estoy llegando al punto crucial. Existe un sistema paralelo en el oeste y ese es el sistema islámico. Aunque la primera generación no causó muchos problemas, no se puede decir lo mismo de la segunda y tercera generaciones. A pesar de aprovechar al máximo lo que el oeste tenía para ofrecer, todavía creen que sus lealtades están con su religión y los países de origen de sus padres. Déjame mostrarte un ejemplo y, por supuesto, hay literalmente decenas de miles de tales ejemplos. Echa un vistazo a este académico pakistaní, nacido y criado en Canadá, cuyos padres no vieron nada malo en mudarse a un país que fue fundado como colonia, usurpando los derechos de la población indígena. No vieron nada malo en ello porque en ese momento esas brillantes carreteras con excelente infraestructura y casi perfectas instalaciones de salud y educación parecían mucho mejores que ideales santurrones como abajo el colonialismo. Está bien, podrían decir, oye, no elegimos nacer en un país colonial. Claro, ninguno de nosotros eligió los países en los que nacimos, pero sí elegimos los países en los que vivimos. Ella podría haberse mudado fácilmente a cualquier país que considerara adecuado gracias al poder de los pasaportes coloniales. Por cierto, ¿qué quiere decir con erudita activista de colonial? Quiero decir,
tipo de estúpidos temas falsos realmente existen en la Academia Occidental hoy en día. Solo tengo un consejo para ella. La caridad comienza en casa. Seguro tendrán una excusa conveniente para seguir viviendo en estos maravillosos países occidentales, como descolonizarlos primero antes de irse. Veamos una de sus publicaciones virales pero hipócritas. ¿Sabes lo que los colonizadores no contaban con aquellos de nosotros nacidos y criados en el oeste en la nave nodriza de la colonia, volviéndonos contra ellos? Sí, tienes razón. No contaron con ingratos y traidores como tú. Pensaron que una vez que te acogieran, te alimentaran, te alojaran y te proporcionaran comodidades del primer mundo, al menos serías leal al Estado que te ha dado tanto. ¿Contra qué exactamente te estás volviendo? Las mismas libertades que te permiten disentir. ¿Las instituciones que protegen tu derecho a criticar sin miedo a represalias? Si acaso, el hecho de que puedas criticar estas estructuras tan abiertamente demuestra su resistencia y valor. Pensaron que estaríamos eternamente endeudados con ellos por su benevolencia en cómo nos encarcelan. ¿Encarcelarte? Lo siento, ¿alguien te ha apuntado con una pistola a la cabeza? Permíteme recordarte nuevamente que eres libre de ir a cualquier país que idolatres, como tu país de origen, Pakistán. Pero sabemos por qué no irías allí. Aparte de los apagones, la inestabilidad política y la violencia sectaria te pondrían un burka y te convertirían en madre de 10 hijos donde tu esposo ejerce regularmente su derecho divino a golpear a su esposa, como lo sanciona el Corán, capítulo 4, versículo 34. Si por encarcelamiento te refieres a los sistemas legales y contratos sociales del Occidente, esas mismas estructuras son las que te permiten la libertad de vivir tu vida, viajar por el mundo y expresar tus puntos de vista, a diferencia de muchos países donde existe una verdadera opresión. Lo diré de nuevo, nadie te está obligando a quedarte. A diferencia de los verdaderos sujetos coloniales, tienes la autonomía para irte en cualquier momento. Entonces, ¿dónde exactamente está el encarcelamiento? Pensaron que podrían colonizar nuestras mentes como colonizaron nuestras tierras. Así que dándote educación, un estilo de vida de primer mundo, un pasaporte poderoso, libertad política para elegir a los líderes que consideres adecuados e incluso libertad de expresión para que puedas escupir veneno contra su cultura, gente, gobierno y Estado día tras día. ¿Es esta la colonización de la mente? De nuevo, si es tan malo, ¿por qué no te vas? Odiaba Pakistán, su estilo de vida, su cultura sofocante. Me fui y no miré atrás. Me mudé al mejor país del mundo y no dejaré que estos autoproclamados decolonizadores lo arruinen para el resto de nosotros que estamos agradecidos de que se nos haya dado una segunda oportunidad en la vida. No sabían que tomaríamos su palabrería y atuendo y los usaríamos como herramientas para liberar al resto. La misma palabrería y atuendo que no habría tenido si sus padres no hubieran dejado su país del tercer mundo por el occidente. Si sus padres se hubieran quedado en Pakistán, ella se habría convertido en madre a los 14 años y ahora sería madre de 14 hijos. ¿No sabían que su imperio eventualmente terminaría por implosión? Es ahí donde se revelan las verdaderas intenciones. No descansarán hasta que caiga el oeste, la mayor civilización jamás creada por la humanidad, llevada a sus rodillas por estos traidores. Aparte de su hipocresía, su comprensión del mundo es tan confusa que nunca hablan, digamos, del colonialismo árabe. ¿Es conveniencia o simplemente ignorancia? Eso te lo dejo a ti. Sin embargo, volvamos al punto que hice al principio. Los pensadores musulmanes fueron realistas y justos al admitir sus deficiencias. ¿Por qué no observamos ese realismo en la nueva generación de intelectuales musulmanes? La respuesta es en realidad muy simple. Porque en aquel entonces Occidente no se disculpaba por su superioridad y dominio. Occidente estaba orgulloso de sus logros y también era franco al admitir su pasado a través de la academia genuina. Esa honestidad solo se podía encontrar en la academia occidental. Por otro lado, la academia musulmana siempre ha encubierto su crueldad pasada. Quizás esta honestidad del oeste estaba destinada a crear el mundo de autodesprecio que vemos hoy. Hoy, los académicos occidentales han envalentonado a estas personas y sirven como catalizadores en el desmantelamiento de la civilización occidental. Echa un vistazo a este académico occidental que dice que Hezbollah y Hamas son movimientos progresistas. De manera similar, creo. Sí, entender a Hamas, Hezbollah como movimientos sociales que son progresistas, que están en la izquierda, que son parte de una izquierda global, es extremadamente importante.
Eso no nos impide ser críticos con ciertas dimensiones de ambos movimientos. No impide que aquellos de nosotros interesados en la política no violenta planteemos la pregunta de, sí, hay alternativas a la violencia. Así que, compromiso crítico e importante. Quiero decir, ciertamente creo que debería ser introducido en la conversación de la izquierda. El difunto jefe de Hezbollah, Nasrullah, quien ordenó matar a todos los homosexuales en Líbano. Dices que quien quiera que esté involucrado en la homosexualidad no puede salir de ella, están enfermos. En el caso de la homosexualidad, desde la primera vez, incluso si no estaban casados, deben ser asesinados. Y estos académicos sensibleros y progresistas nos están diciendo que Hezbollah y Hamas son progresistas y que es un movimiento de izquierdas. Los académicos occidentales han envalentonado a estas personas y actúan como catalizadores en el desmantelamiento de la civilización occidental. Aquí es donde radica la esencia de los problemas de hoy. El Occidente no debe disculparse por su pasado, como otras civilizaciones tampoco lo hacen. No tenemos que presionar el botón de autoaniquilación solo porque hace 200 años Occidente tuvo más éxito que el mundo musulmán en colonizar el mundo. De hecho, yo argumentaría que el Occidente aún era mucho mejor que sus contemporáneos según los estándares de la época. El Occidente industrializó el mundo, beneficiándose enormemente en el proceso. En Pakistán aún contamos con algunas de las mejores universidades, hospitales y escuelas construidas por los británicos. Ahora, no estoy sugiriendo que la gente local no sufrió a manos de los amos coloniales como los británicos, pero puedo decir que la gente del subcontinente estaba mejor bajo los británicos que bajo sus anteriores amos coloniales, los musulmanes, y algunos dirían incluso que bajo sus gobiernos de hoy. Cada civilización fue construida sobre cadáveres. No tenemos que juzgarlos por cómo comenzaron, porque si lo hiciéramos, todo el mundo tendría que ser desmantelado. Tenemos que juzgar a las civilizaciones por cómo tratan a su gente hoy en día. El oeste construyó maravillas tecnológicas que nos llevaron a la luna y más allá, y creó estándares de derechos humanos para la civilización. Así que para concluir, sí tengo una solución, aunque no muy popular, incluso entre mis compañeros. Justo como dijo Karl Popper, no tenemos que ser tolerantes con la intolerancia, porque eso crearía un mundo de intolerancia. De manera similar, propongo que la libertad de expresión nunca se debe extender a aquellos que desean terminar con la libertad de expresión. Sí, también soy un creyente en la dorada cita de Voltaire. Desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esta cita en realidad nos da la idea de que Voltaire era un absolutista de la libertad de expresión. En realidad, esta cita no es de Voltaire. En realidad es de Evelyn Beatrice Hall en su libro de 1906, Los amigos de Voltaire, resumiendo las opiniones de Voltaire. Se dice que Voltaire mismo no era un absolutista de la libertad de expresión. En cualquier caso, esa cita se dijo en un mundo diferente, en un tiempo diferente. Y durante ese periodo, el debate era entre la Iglesia cristiana y el nacionalismo. En ese momento, para poder hablar en contra de la hegemonía de la Iglesia Católica, personas como Voltaire abogaban por amplias protecciones a la libertad de expresión para desafiar la autoridad de la Iglesia. La libertad de expresión debe maximizarse, pero no volverse absoluta. La libertad de expresión es valiosa para criticar al gobierno, presidente o primer ministro y sus políticas, pero no puede usarse para terminar con la libertad de expresión misma. De hecho, este es el argumento que los demócratas están presentando en las elecciones actuales en Estados Unidos. Se dice que Donald Trump sería el último presidente electo de Estados Unidos y que después habría dictadura, pero no creo en esa teoría conspirativa. Pero si miras ese argumento, ¿votarías por alguien para desmantelar la democracia? Esto es exactamente lo que sucedió en Alemania en los años 1930. Votaron por Hitler y luego no pudieron deshacerse de él. Entonces, ¿por qué darías libertad de expresión a aquellos que quieren terminarla usando esa misma libertad? Esa es una noción autodestructiva, al igual que ser tolerante con la intolerancia. Por último, desafío la noción sostenida por los absolutistas de la libertad de expresión que argumentan que la única forma de contrarrestar las malas ideas es con mejores ideas. Esta es una posición noble que ha funcionado en muchas democracias occidentales por casi 3 siglos. Sin embargo, esa noción solo funciona cuando existe un nivel básico de valores compartidos y acuerdos sobre las reglas del discurso. Tomemos el ejemplo estadounidense. Los padres fundadores de Estados Unidos debatieron mucho sobre los límites de la libertad de expresión.
De hecho, cuando el presidente John Adams temía la guerra con Francia, apoyó la ley de sedición de 1798, que temporalmente limitó la libertad de expresión a pesar de la protección de la primera enmienda. América fácilmente podría haberse inclinado hacia un estado más autoritario, pero líderes como Thomas Jefferson y James Madison trabajaron para restaurar la libertad de expresión tanto políticamente como legalmente. La ley de sedición expiró en 1801 y tras la elección de Jefferson en 1800 hubo un mayor consenso sobre la importancia de la libertad de expresión. El punto clave es que la libertad de expresión en América se preservó porque la nación llegó a un entendimiento compartido de su importancia, incluso después de un intenso conflicto político. La libertad de expresión solo funcionó porque fue apoyada a lo largo del espectro político una vez que se resolvieron los desacuerdos iniciales. Tal acuerdo entre occidentales y musulmanes no existe. Si los padres fundadores, como Jefferson y Madison, se hubieran opuesto a la libertad de expresión o permanecido divididos, es posible que América no hubiera desarrollado las sólidas protecciones que asociamos con la primera enmienda actualmente. La supervivencia de la libertad de expresión dependía de este amplio consenso, no solo de principios abstractos como dejar que las personas que no respetan la libertad de expresión usen la libertad de expresión y que las mejores ideas ganen. Y aun si ese fuera el caso, solo porque funcionó en el pasado no significa que vaya a funcionar en el futuro. Entonces, ¿qué te hace pensar que los musulmanes que tienen diferentes valores fundamentales y no creen en el concepto del mundo libre se sentirán persuadidos por tus contraargumentos a sus posiciones totalitarias y antioccidentales? No lo estarán, especialmente cuando tienen una animosidad profunda hacia el occidente. No creyente, un no musulmán, lo odiamos por el bien de Alá. La razón es porque está en kufr. Así que este odio que tengo solo lo hago en términos de sumisión a Alá. Y con esa sumisión hay límites. El Corán prohíbe la amistad entre musulmanes y no musulmanes basándose en el versículo del Corán que dice que no tomen a judíos y cristianos como auliya. Allá nos prohibió tomar a los judíos y a los cristianos como aliados cercanos. Apoyar a un kafir contra otro musulmán es haram. Sin duda es haram, es una mala acción, es un pecado malvado. No tomes a los judíos y a los cristianos como aliados. De hecho, son aliados entre sí, y quien sea un aliado para ellos entre ustedes, entonces ciertamente él es uno de ellos. Es de nuestra religión que debemos odiarlos por el bien de Alá, enemistad y odio, lo que significa que somos enemigos. Seamos directos, no nos amamos. No estamos en la misma página. No somos amigos. ¿Tiene sentido? Nosotros somos enemigos los kufar. Odiamos a los kufar por el amor de Allah, ¿por qué? Porque no creen en Allah. Amando a los musulmanes y odiando a los no musulmanes. Siendo leal a los musulmanes y no siendo leal a los no musulmanes. Seguir luchando contra los cristianos y judíos hasta que den jizya, por lo que se les obliga a dar jizya. Esto te muestra claramente que se trata de obligar a las personas a convertirse en musulmanes. Si te alías con los incrédulos de cualquier forma, si tú te alías con los incrédulos, eres un incrédulo, porque te estás aliando con una nación incrédula que cree en kufr y shirk. Los incrédulos, quienes son el enemigo, son los incrédulos. Puedes seguir otorgándoles libertad de expresión y la libertad de protestar contra los mismísimos cimientos de la sociedad occidental e intentar contrarrestarlos con tus ideales elevados, pero no funcionará. Así como tú crees en la libertad de expresión, ellos creen en su ausencia. ¿Cuál es la situación con los manifestantes pro-Hamas y pro-Hezbollah en el oeste? Cada país occidental ha intentado manejarlo como manejarían a algunos anarquistas occidentales, pero todos han fallado en abordar a estos manifestantes pro-Hamas, pro-Hezbollah, porque no tienen respeto por tus valores. Solo están utilizando tus valores en tu contra hasta que se logre el resultado deseado. En consecuencia, en el esfuerzo por proteger su derecho a la libertad de expresión, las sociedades occidentales a menudo se ven obligadas a reprimir a los contramanifestantes. Solo mira lo que está sucediendo en Gran Bretaña. Así que no, creo que Occidente necesita bajarse de su pedestal de dar libertad de expresión a aquellos que quieren desmantelar el propio Occidente. Traigan de vuelta los cargos de traición. Comiencen a cancelar ciudadanías. Dejen de disculparse por su superioridad política y tecnológica. Enfrenten la amenaza interna de la misma forma que enfrentan la amenaza externa de Putin.
Comiencen a legislar e implementar estas nuevas leyes o, de lo contrario, la verdadera extrema derecha controlará la narrativa y tomará estos pasos que acabo de mencionar. ¿Por qué empujarlo hasta que sea demasiado tarde? Ojalá disfrutes el video. Dale like, compártelo y suscríbete. También puedes apoyar este canal convirtiéndote en patrocinador en patreon.com/HarrySultan o comprándome un café en buymeacoffee.com/HarrySultan. Si no, está bien, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima vez. Adiós.